Hola amigos, bienvenidos al programa Sebastiana Sin Secretos. La característica principal que tiene Venezuela en este momento, sin duda, es la crisis económica, esa que no le permite al venezolano recibir agua potable a tiempo, que no permite ser atendido en los hospitales de manera eficiente, que ha destruido el sistema escolar. Eso se llama corrupción. Y hoy les voy a hablar de algo que es definitivamente dantesco de lo que la revolución bolivariana ha hecho con Venezuela. Vamos a empezar. 15 casos de una investigación de transparencia que se publicó en el llamado Informe Corrupción 2018. Es una investigación que fue adaptada después hasta el 2019, en el que aparecen fiscalías y tribunales de 6 países en Europa y América, donde están implicados corruptos y patrimonio venezolano. Esos 15 casos, señores, suman, escuchen la cifra, 13.199 millones de dólares. Y están involucradas más de 60 personas que se instalaron en diferentes países. ¿Cuáles son los principales nombres de esa lista? Adrián José Velázquez Figueroa, el teniente Alejandro José Andrade Cedeño, el empresario colombiano Alex Naín Saab Morán, la enfermera de Hugo Chávez Claudia Patricia Díaz Guillén, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, Javier Alvarado Ochoa, Leonardo González de Llán, Luis Carlos de León, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas, Nicolás Maduro Moros y Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Corrín. Ese caso que se llama fuga de dinero a Estados Unidos, que llevó a cabo el juez del distrito para el sur de Florida, Edwin Torres. Los fiscales Benjamín Greenberg, que presentó la denuncia, y luego Ariana Fajardo Orchá. Ese esquema de corrupción, señores, empezó en diciembre del 2014. No había sanciones. Pero además, en el 2014, PDVSA estaba siendo saqueada por personajes relacionados a la revolución bolivariana. El agente especial de investigación de seguridad nacional estadounidense, George Fernández, inició la investigación de manera encubierta en el 2016 y la presentó con pruebas en julio del 2018. Los delitos: peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista, legitimación de capitales, contratos falsos, soborno, delitos cambiarios. La investigación para el informe de Transparencia Venezuela la hizo un equipo integrado por la doctora Mildred Rojas, Jessica Vivas, Jorge Márquez, Norma Ferrer y Jendenson Bastardo. Vamos a tocar un caso. A continuación, veremos lo que se llamó la operación fuga de dinero. Vamos a analizar qué sucedió ahí. La empresa PDVSA y los recursos comprometidos, 1.200 millones de dólares. Solamente en un caso de los 15 a los que hicimos mención al principio. Y ahí el Estado venezolano resultó lesionado en 1.200 millones de dólares. La Fiscalía de Estados Unidos determinó que 22 funcionarios de PDVSA, banqueros, empresarios de maletín y otros tantos hacían contratos de financiamiento con PDVSA y pagaban sobornos a funcionarios. Por cierto, todo esto sucedió con la complacencia, porque no hay otra palabra, de la Contraloría General del Estado, que no averigua nada. Esa misma Contraloría que tuvo como cabeza a Elvis Hidrobo Amoroso, el mismo que está ahora presidiendo el Consejo Nacional Electoral. Pero volvamos al caso. PDVSA se endeudó en bolívares y pagó la deuda en dólares. ¿Saben qué es lo brutal?
que la tasa oficial de cambio era 12 bolívares por dólar, pero lo hicieron al precio del mercado negro de casi 183. Vean la diferencia de 12 a 183. El primer contrato de préstamo fue el 17 de diciembre 2014. Fue por 7.200 millones de bolívares entre PDVSA y la empresa Rantor Capital. 5 días después, Rantor Capital le cede la deuda a una empresa llamada Ayrton Global Service Limited. ¿Cuánto tenía que pagar PDVSA? 6 meses después, 39 millones de dólares. Pero ¿sabes cuánto pagó? 600 millones de dólares. Y lo hizo en euros. En mayo del 2015, es decir, unos meses apenas después, el contrato se duplicó y Ayrton Global da otro préstamo a Venezuela por 7.200 millones de bolívares. Y en lugar de pagar 17 millones de dólares, según el cambio en ese momento, pagó 600 millones de dólares. ¿Cómo se robaron ese dinero de PDVSA? Con sofisticados sistemas de inversión, con compra-venta de bienes raíces, con creación de empresas ficticias para transferir el dinero, sobornos a funcionarios, firmas contables, casa de bolsas en Estados Unidos y en el Reino Unido, bancos en Estados Unidos, las Bahamas, Rusia, Austria, Malta y Canadá. Señores, ahí está el dinero, millones de dólares que se han robado de las arcas de Venezuela durante la Revolución Bolivariana. ¿Quiénes son los mencionados en la denuncia? Vamos a verlos. Francisco Convit Gurruziaga, socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebó en la empresa Derwick Associates. Por cierto, la misma empresa Derwick que aprovechó la crisis energética en Venezuela y que es parte de otra historia que en algún momento les contaré. En la acusación de la operación Money Flag, dijeron que Convit negociaba con pistola en mano y un pastor alemán que llevaba puesto un collar con control remoto. Eso lo precisó la Fiscalía estadounidense. Ese es el primer personaje. El segundo, José Vicente Amparan Crocker, alias Yente. Para vergüenza de la Universidad Central, egresó como abogado de esta casa de estudios. Señalado por la Fiscalía de Estados Unidos, olvídese que la de Venezuela, como lavador de dinero profesional, socio de empresas de inversión de bienes y raíces en España y otras en Malta. Investigaciones periodísticas lo relacionan a una empresa con 6 aviones que PDVSA contrató para llevar medicinas de Irán a Venezuela. Nombre original de la empresa les va a resultar conocido: Acerca Airlines Cargo, INC. Accionista: Adolfo Moreno. Luego se llamó Santa Bárbara Airlines Cargo, INC. Después Solar Cargo, INC. En España, Amparan Crocker está relacionado a las empresas de turismo Columbus. Veamos el tercer personaje, Carmelo Urdaneta. Aquí fue asesor legal del ministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien lo nombró en diversos cargos desde el año 2008. Director principal de CADAFE, director general de consultoría jurídica del Ministerio de Petróleo, miembro de la comisión encargada de transferencia de bienes y recursos y representante judicial de la empresa inmobiliaria nacional. Un personaje de Rafael Ramírez. Otro personaje también de Rafael Ramírez, Abraham Edgardo Ortega, a quien Ramírez nombró en diciembre de 2012 en el Comité Estratégico de Ejecución para traspaso de bienes y servicios conexos a los hidrocarburos. Este individuo, ya detenido en los Estados Unidos, pagó $1 millón para tener el privilegio de casa por cárcel. Finalmente se declaró culpable por lavado y, entre otras cosas, recibió $5.000 en sobornos para dar estados de préstamos a una compañía francesa y a un banco ruso, accionistas con PDVSA. Y de PDVSA aceptó $12 millones en sobornos. Otro personaje, Gustavo Adolfo Hernández Frieri. A diferencia de todos los anteriores que mencioné, que son venezolanos, lamentablemente,
Hernández Frieris es un colombiano naturalizado en Estados Unidos. Se naturalizó en el 2013. Abogado. La fiscalía dijo de él que era un lavador de dinero profesional que usa sus firmas financieras Global Equity Advisors y Global Strategic Investment en Miami. Fue señalado por blanqueo de fondos. Finalmente lo detuvieron en Sicilia, en Italia. Otro personaje, Hugo André Ramalho Góes, portugués, lavador de dinero profesional, según dijo la misma fiscalía, asociado con José Vicente Amparan, vinculado a casos de corrupción y lavado de dinero ejecutados junto al exministro de la Revolución Bolivariana, Nervis Villalobos. Tenemos a otro personaje, este es alemán, porque es que en Venezuela, en la Revolución Bolivariana, todos han hecho fiesta, no importa de qué país vengan. Este se llama Matías Krull, alemán, pero vivía en Panamá y además era banquero suizo. Gestionó actividades para muchos militares venezolanos, socio mayoritario de los restaurantes Planta Baja y Walk and Roll en los Palos Grandes de Chacao, en Caracas. Él admitió que con un grupo llamado Los Chamos, una especie de bolichicos, se prestó para lavar $200 millones. Fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar $650.000 en multas y sanciones. El último personaje de esta nefasta lista es Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara. Este es uruguayo. Lo señalaron como dueño de propiedades y al menos un banco en los Estados Unidos que facilitaba el dinero de lavado, asociado con Gustavo Adolfo Hernández Frieri. Ahora ustedes entienden por qué la escasez de dinero en Venezuela, de dinero efectivo, real, por qué la pobreza que avasalla al país no tiene precisamente que ver con las sanciones, porque esto que les acabo de relatar ocurrió en el año 2014, ya con Nicolás Maduro en el poder, en plena revolución bolivariana. Y eso, señores, tiene que ver con que una cantidad de millonarios relacionados a la revolución bolivariana, pues sencillamente antes eran unos limpios, algunos profesionales, pero lograron hacerse millonarios, vivir a todo lujo en diferentes partes del mundo, mientras el pueblo venezolano se está muriendo de hambre. Vamos a una historia distinta a la historia de la Venezuela que todos soñamos. En este caso, vamos a hablar de un talento venezolano, Hasmi Aguilar Anguar Salén. Cuando lo entrevisté, entonces este chico maravilloso dijo una frase que para mí significa mucho: mi gusto por la física hace la diferencia. Y es que Anguar, para ese momento, hablaba 4 idiomas, había sido Premio Fundación Polar 2001, investigador en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y también en el Centro de Astrofísica Teórica de la Universidad de los Andes. Él, en esa entrevista que le hice, manifestó: cuando aún los fantasmas de la adolescencia no habían pasado, él se fue a Europa a estudiar física. Bueno, al menos fue su intención, según nos contó. Pero con 15 años no había apuro alguno en tomarse la vida en serio. Y Florencia, esta maravillosa ciudad italiana, lo deslumbró. Nos dijo con cara de inocente: bueno, es que era la primera vez que salía solo de casa. El caso es que nos narró que le dio por la vida bohemia con artistas y movimientos culturales. Estuvo metido en muchos rollos, dijo textualmente, y ahí también estaba la física. 3 años después se da cuenta de que no había hecho ni una cosa ni la otra, ni artista ni físico, pero lo pasó muy bien, por supuesto, manifestó. A los 28 años, este joven venezolano obtiene en Francia el PhD en física con la máxima mención. Ha sido profesor de posgrado en el IBIC, ha sido también profesor en la Universidad Simón Bolívar y preparador en la Universidad del Zulia. Becado por la Comunidad Económica Europea, becado por la Comisión Francesa de la Energía Atómica. También recibió una beca del Centro Nacional de Investigación Científica y beca del Banco Interamericano de Desarrollo CONICYT. Es editor de varias publicaciones científicas, numerosos proyectos de investigación, innumerables trabajos en congresos.
Hoy en día es profesor titular en la Universidad Simón Bolívar, según vi el año pasado. Y en esa entrevista que le hice ya hace casi 2 décadas, me dijo que no se iría de Venezuela. Él es, señores, esa Venezuela a la que le tenemos que apostar. Y ahora vamos a lo que yo llamo el elixir de este espacio. La poesía que les traigo hoy es de un chileno, Vicente Huidrobo. Él murió en 1948 a los 54 años. Se le identifica como un exponente del movimiento artístico el creacionismo. Vivió en varios países y se relacionó con algunos de los más grandes de la literatura como Unamuno. Pero también libró una fuerte polémica, por cierto, bien interesante, con el poeta Pablo Neruda. Hoy les traigo un pequeño fragmento de su obra o de su poesía, Monumento al Mar. Junto a mi corazón te siento, cuando oigo el gemir de tus violines, cuando estás ahí tendido como el llanto de un niño, cuando estás pensativo frente al cielo, cuando estás adolorido en tus almohadas, cuando te siento llorar detrás de mi ventana, cuando lloramos sin razón como tú lloras. Finalmente, amigos, les doy las gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y los invito para la próxima semana. Gracias.